En Radio Libertad Constituyente les habla Pedro Manuel González. Tras abordar las medidas de gracia y su posible utilización política en el nuevo escenario tras la declaración de cese de actividad armada de la banda terrorista ETA, quedan sobre la mesa del Tribunal Constitucional asuntos tan trascendentes como la legalización de Sortu y otros que aún no planteados, de confirmarse las intenciones políticas de este nuevo escenario, sin duda llegarán a esa sede, como son la propuesta del Endacari Pachi López de poner una mesa de arrepentimiento en la Audiencia Nacional por la cual redimir condenas, o la interpretación de la doctrina Parot que se ha pedido ya por el gobierno, por el presidente del Partido Nacionalista Vasco, el señor Urkullu, que aun tratándose de un asunto judicial, denota claramente una intención respecto a la finalidad misma de influir en las penas. Para ello, naturalmente conviene tratar la naturaleza del Tribunal Constitucional en cuanto determinante para llegar al buen fin de estas pretensiones políticas y lo que ello tiene que ver con la independencia de la facultad jurisdiccional. Para ello tenemos dos invitados de excepción. Tenemos a dos letrados, a la letrado doña Esther Castellanos. Buenos días. Buenos días, Pedro. Y a don Jesús Santaella, habitual ya de esta casa. Buenos días a todos. Bien, doña Esther, ¿de qué manera estima usted que el carácter, la naturaleza propia del Tribunal Constitucional, como fuera de la jurisdicción ordinaria, puede tener algo que decir en asuntos de esta naturaleza? Vamos a ver, el Tribunal Constitucional, si yo no recuerdo mal las clases de político de primero del derecho, se creó precisamente para garantizar que la Constitución se aplicaba según estaba escrita. Lo que pasa es que, claro, actualmente el Tribunal Constitucional ha devenido en una historia totalmente distinta. Es una casa de locos, por no decir otra cosa, donde cada uno está nombrado a dedo, donde la mitad de la gente que hay ni siquiera son personas que, pues sean magistrados. Para mí es un tribunal absolutamente desprestigiado y politizado. Y bueno, pues de los temas que estás hablando, de Sortu y de los demás, pues veremos sentencias tan curiosas como la de los Albertos o cosas similares. Don Jesús. Qué compromiso. Vamos a ver, yo siempre fui, digamos, poco partidario de los tribunales constitucionales. De alguna forma, las críticas que en el caso español, por ejemplo, prácticamente desde la famosa sentencia Rumasa, ¿no?, se han oído respecto del Tribunal Constitucional, son críticas que recuerdan bastante la polémica con la que históricamente nacieron los tribunales constitucionales. Allá por los años 20, el siglo XX precisamente, en el siglo pasado, es famosa la polémica que plantearon Carl Schmitt y Hans Kelsen. Kelsen era el diseñador de los tribunales constitucionales, Carl Schmitt fue entonces su principal crítico. Y en la obra de Carl Schmitt está el anuncio, el anticipo de lo que luego se ha producido, la politización de las decisiones, porque en definitiva la Constitución no es sino un conjunto de decisiones políticas, más que una norma. Eso era lo que latía en aquella discusión. La teoría kelseniana de la norma justifica que existan tribunales que apliquen criterios jurídicos en la aplicación de la norma. Si la Constitución son un conjunto de decisiones políticas, interpretar esas decisiones políticas supone también tomar decisiones políticas. Sí. Ese es el problema. Entonces se rige por la coyuntura. De ahí esas críticas, ¿no? Me comunican que tenemos también en línea a don Antonio García Trevijano. Don Antonio. Buenos días. Antonio, buenos días. A todos, a Jesús y sobre todo bienvenida a Esther. Muchas gracias. ¿Qué tal su gira? Bueno, ya hablaremos de eso. Ahora quiero ayudar al tema de hoy. Perfecto, don y Antonio. en otro día se planteará el tema. Sí, don Antonio, estábamos hablando, y así el editorial de hoy lo refería y se titulaba, sí, como el Tribunal Constitucional como un auténtico poder constitucionario o tribunal constitucionario.
Don Antonio. Dime. Sí, que nos podía aportar o explicar a los oyentes el concepto de tribunal constitucionario realmente, sí, del Tribunal Constitucional. Bueno, en realidad difiero de la opinión de Esther. Me aproximo algo a la de... pero tampoco estoy totalmente de acuerdo con la que ha expresado mi gran amigo Jesús. Porque los tribunales constitucionales en Europa nacieron para... los creó, Kelsen lo creó el abate Sieyes para Napoleón. Y desde el principio le llamó el jury constitucional, y desde siempre, desde su origen, son tribunales políticos para apoyar al poder ejecutivo. Aunque no se diga como es natural, la letra sí, pero esa es la intención y la función. En la polémica entre Smith y Kelsen, Smith tenía toda la razón, porque era un jurista infinitamente mayor que Kelsen. Estoy hablando de los años 27, antes del nazismo, donde Carl Smith tomó ya una postura errónea a partir de los años 30. Para conocer bien lo que es, pues, primero, yo parto de la base que todos los tribunales constitucionales europeos son falsos y son instrumentos dominados por los partidos políticos para hacer interpretaciones erróneas y sectarias de la Constitución, que esa es su intención. No es que se desvíen de que al principio en la Constitución era bueno y luego se politizaron, no es cierto. Nacieron ya politizados, y antes de que tuviera nombre, solamente el Tribunal Constitucional no persigue más que favorecer al Poder Ejecutivo. Sí, don Antonio, ¿hasta qué punto también, por añadir yo algo, en este sentido, se trata, pues, en realidad tampoco es que sea un tribunal, ¿no? Porque está fuera de la jurisdicción ordinaria. Bueno, eso es verdad, pero también hay tribunales de aguas, hay tribunales... Sí. La palabra tribunal es lo de menos. Sí. Lo importante es que tiene una función impropia, que no le corresponde. Y luego también la trascendencia que tiene en relación al principio de unidad de jurisdicción, si entendemos que, eso sí, que ese principio, para que lo entiendan los oyentes, el principio de unidad de jurisdicción significa ni más ni menos que la misma fuerza del Estado a la hora de ejecutar una sentencia, o la misma validez tiene una sentencia de cualquier juzgado de paz que del propio Tribunal Supremo una vez alcanzada firmeza. Eso es cierto. De tal manera que si colocamos un tribunal fuera de la jurisdicción que sea capaz de enmendarle la plana a la jurisdicción ordinaria, pues nos hemos cargado ese principio esencial de la unidad de jurisdicción de los juzgados y tribunales. Correcto, estoy de acuerdo y es así. Pero yo quisiera no evitar, o mejor dicho, ir derecho a la pregunta que me has formulado, que qué es un tribunal, o cuál es la idea de un órgano constitucionario. Porque esto en España y en Europa se perdió también la idea, se perdió el concepto, que viene también del abate Sieyes. Todo el mundo puede entender, no, todo el mundo no, porque en España es diferente. En España solamente algunas personas, no necesariamente juristas, entienden bien la diferencia entre poder constituyente y poder constituido. Poder constituyente en España, por ejemplo, no lo ha tenido jamás el pueblo español. Uh-huh. Y si nos limitamos ya a esta monarquía actual, a esta monarquía de partidos, a este estado de partidos, el poder constituyente lo tuvieron en el origen. Lo tuvieron el rey, el ejército, en alguna sección, Gutiérrez Mellado, y los principales partidos, el partido procedente del franquismo y el partido PSOE procedente de la oposición clandestina, más algunos flecos más catalanes, tuvieron el poder constituyente. Pero una vez constituida el régimen, una vez ya aprobada la Constitución, por un plebiscito, jamás por un referéndum, porque cuando a una cuestión se responde con sí o no, eso se llama plebiscito, no se llama referéndum. El referéndum tiene que ser optativo, tiene que haber libertad de elección entre al menos dos soluciones. Pues bien, una vez aprobado, ya el poder constituyente ha sido delegado, el original ha desaparecido. Hoy el poder constituyente está en manos de los dos partidos
mayoritarios que pueden alcanzar los 2/3 de los votos del Senado, más quizás algún... Perdón, Antonio, y los 3/5. Sí, perdóname. Sí, claro. Que es que para reformar la Constitución se necesitan los 3/5. Perdón, ha sido la rutina de pensar en las leyes orgánicas. Es cierto. Bueno, pues han delegado, sí, se da en España el hecho insólito que el poder constituyente, nada menos, no es que no lo tenga el pueblo, es que está en manos de los dos principales partidos. Bien. Y por ende, más que en 2 partidos, en 2 personas. Además, exactamente, Claro, sí. además la ley de bronce de Mitchell hace que las decisiones del partido dependan o bien de la oligarquía del aparato, como era antes, y ahora en el sistema de listas de la persona que puede hacer las listas, que es el jefe de cada partido. Es decir, que eso es el poder constituyente. Otra cosa son los poderes constituidos. Eso es fácil de entender. Es todo aquel poder que no ha tenido intervención en la Constitución ni de él mismo ni de los demás. Es decir, ni se ha autoconstituido ni ha podido constituir a otros poderes, que es todo lo que hay en España, es constituido. Tanto el Tribunal Constitucional es un tribunal constituido, todo es constituido. Pues bien, para llegar al concepto de constitucionario es muy sencillo. Es cuando un poder constituido, como en este caso el Tribunal Constitucional, se arroga poderes, se arroga facultades nada menos que de poder constituyente. Por ejemplo, este tribunal, que parece que no tiene poder ninguno y no lo tiene, sin embargo, ha tenido, autorizado por los partidos, pero en una función constituyente extraordinaria, que ha sido el Estatuto de Cataluña. Pero no porque haya reconocido, Claro. no por haber reconocido normas que estaban contra o fueran contrarias a la Constitución. No, por eso no es. Es algo muchísimo más grave. Es que se ha arrogado la facultad legislativa de la Constitución, anticipando de antemano, sin un litigio concreto, cómo tiene que ser interpretada la Constitución. Eso es poder constituyente. Y eso es gravísimo. Sí. Ningún jurista lo ha denunciado. Y es la negación absoluta, no del derecho constitucional, sino incluso de lo que con tan pomposamente se quiere decir Estado de Derecho, olvidando los que emplean esta expresión, que el Estado de Derecho no tiene sentido ninguno más que en la formulación de von Moll, que es cuando en el siglo XIX, a mitad del XIX, creó la expresión Estado de Derecho para distinguirlo del Estado de Policía, claro, pero no para distinguirlo de un Estado con leyes frente a otros Estados sin leyes. Claro. Bien, con eso creo que he aclarado la cuestión, sobre todo a personas tan inteligentes como vosotros. De todas formas, Antonio, hay que reconocer que la Constitución española del 78, quizá y sobre todo, por ejemplo, en el marco de la organización territorial del Estado, no cerró definitivamente el modelo. Se jugó con esa ambigüedad del Estado autonómico que no federal. Pero Jesús... Perdón, iba a esa idea. Entonces, quizás se pudo haber interpretado entonces la necesidad de identificar una suerte de árbitro que en los supuestos de conflicto, como consecuencia de no estar cerrado el modelo del Estado, arbitrase, más que decidiese en derecho, soluciones a los eventuales conflictos entre el Estado y las autonomías. Eso lo que hace es decir muy poco del modelo de organización territorial de la Constitución del 78, en cualquier caso. Pero no quiero desviarnos de la cuestión. No, eso es. Es decir, yo lo que quería decir... No, pero yo con esto, perdón, Antonio, no trato de justificarlo. Lo que sucede es que habrá que cerrar el modelo del Estado en el ámbito del poder constituyente natural y no delegarlo a estos árbitros que, a su vez, en función del origen de su nombramiento, van obedeciendo a criterios políticos coyunturales. Si no, el tema es, sí, abierto o cerrado, el tema seguía siendo igual. Es que un poder constituido, como es el Tribunal Constitucional, se atribuye poderes constituyentes cuando no, sin ningún litigio de por medio, se adelanta a la futura interpretación de la Constitución, dictando unas sentencias, unas resoluciones que han de ser acatadas como poder constituyente, y eso es monstruoso. Sin que, naturalmente, esas sentencias del Tribunal Constitucional interpretativas de la Constitución y de aplicación... puedan ser apeladas. No, ni refrendadas
ni por el pueblo, que es lo que planteaban los catalanes. Exactamente. Oiga, que nuestro estatuto ha sido refrendado por el censo electoral catalán, pero las sentencias no. Claro. Así es. Este es un sistema antijurídico. Así es. Yo quería preguntarle a doña Esther, trayendo ya a colación del tema del Estatuto catalán, que es un ejemplo de ello, de qué manera también el Tribunal Constitucional juega de contemporizador de los tiempos judiciales según marca la coyuntura política, porque claro, aquí que se nos diga, por ejemplo, en el caso de la sentencia del Estatuto, que no procede dictarse una sentencia hasta que se haya solucionado o despejado el panorama político, pues dice bastante poco de la independencia de la justicia, ¿no? Pero es que, en el fondo, el Tribunal Constitucional es lo que están diciendo Antonio y Jesús. Es que es un perro fiel de su amo. Según quien les nombre, pues así muerden. O sea, pero eso está en la Constitución, Esther. Sí. Es que eso está en la Constitución. Sí. No ha sido degenerado. No, sí estamos de acuerdo. Pero es que la Constitución tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Pero, Antonio, tú sabes... La Constitución no tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces no sería una Constitución. La Constitución es una unidad armónica que o es buena o es mala. Y si tiene cosas buenas y cosas malas es que no es una Constitución. El problema es quizás eso, ¿no? Que tan siquiera sea Constitución, ¿no? Porque no separan en origen los poderes del Estado. Y así está definido en la Declaración de Derechos de Ciudadanos de la Revolución Francesa, donde dice, donde no hay separación de poderes, simplemente no hay Constitución. Y aquí no... Ha habido una novedad en las últimas 24 horas que no sé si habéis valorado. El Partido Popular ha presentado su programa electoral. Y en la página 9 de su programa electoral se refiere... ¿Qué paciencia tiene, Jesús? ¿Has visto? ¿Cómo pierde el tiempo leyendo ese papel mojado? Ya ves, porque ves que uno a veces tiene insomnio y se dedica a estas cosas. En la página 9 de su programa electoral dice, en materia de Tribunal Constitucional, que lo que le preocupa es el prestigio del Tribunal Constitucional. Y anuncia las siguientes medidas, que son muy breves. Irrecuperable. Dice, modificaremos el procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional de modo que se eviten dilaciones indebidas. Es decir, de lo que se trata es de que el mecanismo de elección una mejora técnica se haga siempre en tiempo. No, yo creo que lo que quiere decir es que se elijan a personas trabajadoras y no perezosos. También, efectivamente, se puede hacer, fíjate. En segundo lugar, dice, restableceremos el recurso previo de inconstitucionalidad en la tramitación de las reformas de los estatutos de autonomía. Históricamente, existió ese recurso previo de inconstitucionalidad respecto de proyectos de ley en general, cuya interposición implicaba la suspensión automática del proyecto en cuestión, no entraba en vigor. Ahora bien, un uso posiblemente excesivo por parte entonces de la oposición del Partido Popular llevó al Partido Socialista, entonces en el gobierno con mayoría absoluta, a suprimir este recurso previo. Ahora parece que se nos anuncia que se va a volver a establecer. Dice también, en materia de Tribunal Constitucional, el Partido Popular, atribuiremos a la jurisdicción ordinaria el amparo para garantizar los derechos fundamentales, reservando al Tribunal Constitucional el ejercicio de su competencia en los supuestos de interés constitucional. ¿No te importa volver a leerlo? Atribuiremos a la jurisdicción ordinaria el amparo para garantizar los derechos fundamentales, reservando al Tribunal Constitucional el ejercicio de su competencia en los supuestos de interés constitucional, de acuerdo con lo que disponga la ley. Parece que se anuncia... ¿Entiende lo que significa eso? Parece que se anuncia el nacimiento de un proceso especial de protección de derechos fundamentales a cargo del Poder Judicial. ¿Sin reforma de la Constitución? Pero no sería más... Sí, vamos, lo mismo que en su día se hacía, yo recuerdo la ley 62-78, que efectivamente fue de un par de días antes a la entrada en vigor de la Constitución, pero que establecía unos procedimientos especiales en el orden civil, penal y contencioso administrativo de protección de derechos fundamentales. Parece que se vuelva a esa técnica. Digo yo que si no sería más coherente con el principio de unidad jurisdiccional y más sencillo que simplemente desde el primer juzgado de instancia se pudiera declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma o acto y que por vía de decantación al Tribunal Supremo, a una sala especial... Eso es lo que sucede eso es lo que sucede en Estados Unidos. Y me pregunta, como no lo he estudiado ni lo he pensado y no sé lo que quiere decir, es si eso
Yo creo que ahora es imposible, porque eso cambia el sistema constitucional. Esta Constitución no vale para eso. De todas maneras, solo un apunte anecdótico a la luz de lo que ha traído aquí don Jesús, al leernos esta propuesta de mejorar la técnica de elección para que puntualmente se renueven. Bien, para que ustedes, los señores oyentes, sepan hasta qué punto esto funciona de esta manera que le estamos contando. Estuvo bloqueada durante mucho tiempo la reelección, 3 años de los miembros, hasta que, un hecho natural, como fue el fallecimiento de don Roberto García Calvo por el Partido Popular, desequilibrio. Falleció, desgraciadamente, por infarto, no tuvo injerencia de terceros. No, ya. Fallecido él, pues esos equilibrios de poderes, pues hay una matemática de la composición nueva que determinó la elección de Sala en pleno del TC tardara menos de media hora en resolverse. Después de estar 3 años, media hora cuando el equilibrio se rompe por un hecho natural como es el fallecimiento de uno de sus magistrados. Es el problema de los 3/5. Efectivamente. ¿Y cómo se computan los 3/5? Cada 4 años. Eso es. Como consecuencia del proceso electoral. Entonces, si venteas que el horizonte electoral te va a resultar más favorable desde el punto de vista de tu participación partidaria en esos 3/5, ¿qué es lo que haces? Bloqueas la renovación ordinaria de esos cargos hasta que se produzca el evento electoral. Eso es lo que ha hecho el PP en estos 3 últimos años. Yo creo que un poco la propuesta, doña Esther, ¿no le parece? Debe ir por ahí, ¿no? Para precisamente evitarse el engorroso... Sí, pero tampoco te dicen exactamente cómo lo van a hacer, quiero decir, porque es que con 3/5, como dice Jesús, para poder elegir un magistrado si hay mayoría absoluta, si un partido lo tiene, le es bastante más sencillo llegar a los 3/5, pero si mira, no es muy complicado. Los 3/5 en el Congreso son 210 diputados. ¿Ya sabes con qué impactan? Bueno, las encuestas están dando casi 200 al Partido Claro, no, Popular. si es así va a ser que pronto renuevan, como va por tramos, es decir, que no van a renovar todo, sino la parte que les corresponde, los 4, ¿no? 5, pues ya está. Don Antonio, fácil. Dime. Entonces esta propuesta, a su juicio, ¿hasta qué punto no es una renovación, sino una novación, quizás? Sí. Como no llego a comprenderla, si cuando la lea otra vez Jesús, pero no aquí, sino conmigo reunidos, es posible que llegue a la conclusión de lo que intuyo, que es anticonstitucional, que sin reforma de la Constitución no se puede hacer eso. O sea que el Tribunal Constitucional sería anticonstitucional. Sí, claro, sería anticonstitucional, claro que sí. Bien, eso se planteó precisamente en la última modificación de la ley reguladora del Tribunal Constitucional, que permitía la prórroga de mandato de la presidencia y demás. Pues fue declarada por algunos, fue considerada por algunos como inconstitucional, precisamente. Les da igual. En definitiva, doña Esther, el Tribunal Constitucional, como cadena de transmisión de las razones de oportunidad política, sustrae... Y razones de Estado, sobre todo. Y razones de Estado. Es decir, no razones. ¿Viene a menoscabar, a su juicio, la independencia judicial y el desempeño de la labor de la jurisdicción ordinaria? Totalmente. O sea, para mí es un tribunal prostituido que hace lo que le dicen y que además, según la oportunidad política del momento, pues así te van a dar unas sentencias u otras. Y de todas formas, además, es un tribunal vago. Yo no sé si habéis visto las estadísticas del año pasado, pero si no recuerdo mal, creo que han dado 143 resoluciones más 14 en todo un año. 11 magistrados después del fallecimiento, o sea, en ese tiempo 12 magistrados solamente han sido capaces de dar ese tipo de resoluciones frente a 10.000 casos, 10.000 planteamientos que se hicieron, o sea. Bien, pero es evidente, le sucede, perdón Antonio, yo creo que ahí es como en todas las instancias, entre comillas, superiores, ¿no? Se produce un embudo evidente, es decir, una suerte de embudo al final. Embudo. Claro, porque pero embudo invertido, es decir, porque entra por la base resoluciones de múltiples órganos que terminan unificándose vía recurso de amparo en un solo órgano. Efectivamente, eso es un problema insoluble. ¿Qué es lo que hay que hacer? Seguramente, pues a lo mejor lo que parece que pretende ahora el Partido Popular, instaurar desde los juzgados de instancia, en cada orden jurisdiccional, de verdad, procesos de amparo, de tramitación rápida y preferente.
Pero encomendando, como es lo propio y lo lógico, y debe ser, incluso con la propia ley orgánica del Poder Judicial en la mano hoy por hoy, la protección directa de los derechos fundamentales al Poder Judicial. Exacto. Dejando, en su caso, eso que se llama, que ha sido objeto de muchas críticas también, los asuntos de estricta trascendencia constitucional exclusivamente al Tribunal Constitucional. El problema es que quizás la estricta trascendencia constitucional la deciden ellos con los criterios de admisión. Claro. Y del Consejo va a pasar exactamente lo mismo. Cuando, si es que es lo mismo. Cuando el señor Camaño nos dice, por ejemplo, pendiente en la sentencia del Estatuto de Cataluña, que él confiaba, y son palabras textuales, que la sentencia diera una solución clara y con el mayor consenso, en fin, ¿qué criterios de derecho se pueden esperar de una resolución que se dicte no con lugar a justicia o a derecho, sino con criterios de consenso y de oportunidad política? Eso suena a una especie de laudo arbitral. Sí, es que... de equidad, más que en derecho, ¿no? Efectivamente, don Antonio, ¿algo que añadir a esto? Hombre, claro, no, decir que en realidad no es que sean vagos. Son malos. No, es que están esperando instrucciones. Exacto. No es que sean vagos, es que no pueden decidir sin que le digan lo que tienen que decir. Y como los políticos retrasan, ellos sí que son vagos para las decisiones políticas y extraordinariamente productores para fabricar leyes. Un país se mide, la solvencia, la prudencia, la sabiduría de un país se mide por el número escaso de leyes que promulgue. Cuanto más leyes, peor país. Eso estaba en el Quijote, ¿no? Sí. Pragmáticas pocas. Está en todas partes. Eran los consejos para el gobierno de la ínsula barataria, ¿no? Exacto. También, vamos, es que no hay que más que ver también los comportamientos de la dignidad inherente a la condición de juez y de desempeño de la función jurisdiccional. Por ejemplo, ver a una señora presidente del Tribunal Constitucional abroncada públicamente por la vicepresidenta del Gobierno del Ejecutivo, si lo hace sencillamente porque puede. Claro. Doña Esther. Yo es que, sí, pero es que además, si te fijas, yo me acuerdo que cuando yo empezaba a ejercer, pues ser magistrado del Tribunal Constitucional era un cargo con cierta relevancia y por lo menos daba mucho prestigio. Es decir, yo me acuerdo de Mendizábal y de algún otro, y ahora yo creo que hasta lo ocultan que son del Tribunal Constitucional, porque yo creo que les da esta vergüenza. No son juristas. No, ninguno. O sea, ninguno, ni los de carrera judicial son juristas. Yo sí tengo un magnífico recuerdo de aquel primer Tribunal Constitucional del año 79, ¿no? Presidido por García Pelayo, con Arozamena, con Francisco Rubio. Hombre, a propósito, Jesús, un segundo. Recuerdo que García Pelayo, digo a los oyentes, fue el primero que en España introdujo el término Estado de partidos. Exactamente. Y como yo lo utilizo porque es la mejor definición de la partitocracia, mucha gente ignorante cree que es por desprecio. Es verdad que hay desprecio hacia el régimen actual, pero la definición científica de la partitocracia es Estado de partidos. Así es. Vamos a ver, una cosa que también a la luz de la actualidad me interesaba mucho que tratáramos es también el reconocimiento expreso de que es un órgano controlado por la sociedad política, el hecho que, por ejemplo, lo que he referido al iniciar el programa, que un presidente del PNV no se dirige... Solo un segundo, que no hay sociedad política, no hay en España. Efectivamente. Lo que hay es una mafia de partidos. La mafia de partidos existe. Sociedad política, esa no existe. Que Urkullu, concretamente, por ponerle un nombre, se dirija directamente al presidente del gobierno para decirle que acabe con una línea jurisprudencial, como es la doctrina Parot, que ni más ni menos significa que la reducción de penas y los beneficios penitenciarios se computen desde la suma total del cómputo de la pena en la sentencia y no del máximo de cumplimiento. ¿Por qué este señor, presidente del PNV, se dirige al presidente del gobierno y no lo que hace es proponer una ley en el legislativo para que se regule la manera de la aplicación de las penas? Pues directamente porque sabe que estos asuntos llegarán el día de mañana, si esto sigue así, llegará al Tribunal Constitucional y sabe dónde tiene que tocar la tecla oportuna para que se desarrolle o se desencadena toda esta reforma de una línea jurisprudencial con el filtro del Tribunal Constitucional.
Bien, pero me parece que es poco inteligente por parte de Urkullu. Efectivamente, y hemos asistido, por ejemplo, en la última reforma del Código Penal, cómo se corrige vía ley orgánica de reforma del Código Penal determinada interpretación del propio Constitucional en materia de abono de la prisión preventiva y debidamente padecida en más de una causa, ¿no? Bueno, pues eso se corrigió modificando el artículo 58 del Código Penal. Pues ahora la llamada doctrina Parot se puede modificar también mediante una reforma del Código Penal. Exacto. Que se puede hacer en una tarde, como se ha reformado la Constitución, mediante un proyecto de ley orgánica de lectura única, y se vota. Seguramente Urkullu no sabe derecho, no sabe constitucional. No sabe derecho, pero está poniendo de manifiesto lo que todos pensamos. Vamos, no solamente nosotros, que nos ganamos la vida en tribunales, sino también de lo que el ciudadano común puede ver. Es decir, tocas donde tienes que tocar, y haya lo que haya, es mucho más rápido. En ese sentido es obsceno, evidentemente. Sí, claro, pero también es evidente. Desde la práctica diaria, lo que se ve es eso, ¿no? O sea, quiero decir que los criterios de admisión de los recursos a trámite, no digo ya a resolver, sino a trámite, que son bastante laxos, ¿no? Conviene coger los asuntos al Tribunal Constitucional cuando existe una intencionalidad política clara, y son muy restrictivos cuando es el común de los mortales el que pretende acceder a la vía del amparo constitucional. Como siempre me impresiona la competencia de Jesús, su conocimiento de todo lo que ha pasado jurídicamente en España en los últimos 50 años, cosa que yo le admiro, porque yo no tengo tiempo ni pierdo el tiempo en conocer todas esas cosas que él sabe. Y claro que por eso está aquí, porque sabe mucho más que yo. Y quiero decir que los tribunales no se trata de que también no sean competentes. Es que la competencia viene determinada por la habilidad de cada miembro para adaptarse a las decisiones. Así es una carrera política, no es una carrera judicial la que llega no solo al Constitucional, sino en parte también al Supremo. El concepto de jurista de reconocida competencia. Sí, es un concepto jurídico indeterminado, ¿no? Bien, pues si les parece, ya hemos analizado el problema y dónde está. Interesará a nuestra audiencia soluciones. Doña Esther. Yo de verdad que en esta sociedad politizada yo no veo ninguna. O sea, porque además es que desgraciadamente esto es un poco bueno, es que somos españoles, este es el reino de la chapuza y demás. Entonces sería despolitizar, y que a lo mejor que los magistrados del Constitucional no fueran nombrados por partidos políticos o por el Congreso y por el Senado, sino que fueran nombrados directamente por sus compañeros en virtud, o sea, por magistrados de carrera que hayan sobresalido dentro del ejercicio. Pero vamos, yo creo que es muy complicado, porque al final es lo que decían también, es que está politizado hasta el Supremo y hasta cierto punto, y por supuesto el Consejo. Claro. O sea, es que es todo. O sea, que es muy complicado, pero quizá fuera eso, que de verdad volviera a ser lo que fue en su origen, un retiro de elefantes sagrados, magistrados con mucho peso y con una carrera de reconocido prestigio, de verdad. Yo me voy a reservar mi opinión hasta el final. Yo quiero dar la mía enseguida. Enseguida, yo bien. No puedo admitir que Esther, quiero decir, sin réplica en el acto, de que lo que dice Esther es rechazable. Primero, el pueblo español no es de pandereta. El pueblo español es exactamente igual que el italiano, el portugués, el alemán, el inglés, Estados Unidos y cualquier otro pueblo. Simplemente que tiene la desgracia y la cobardía de que nunca se ha levantado ni ha establecido en España un verdadero sistema democrático. Primer punto. Segundo punto, la solución única es la supresión absoluta y sin miramiento del Tribunal Constitucional. Eso no sirve para nada. Y establecer en el Supremo una sala de revisión, como es natural, de las normas constitucionales, pero como en Estados Unidos, que el juez de primera instancia aplique la inconstitucionalidad de las leyes en primera instancia, y que como recurso llegue al Supremo, que resuelva en definitiva la cuestión. Sin eso, todos serán parches y malas soluciones. Además, don Antonio, si me permite, es la única manera de garantizar el indispensable principio de unidad de jurisdicción. Sí, esa es la parte procesal, yo no entro ahora. Es simplemente que materialmente, sustantivamente, es un absurdo
que exista un tribunal político. Porque además se le está sustrayendo al juzgado de instancia la capacidad de entrar a conocer sobre una materia que al fin y al cabo es derecho, que es la materia constitucional. El juez tiene que aprender enseguida si una norma es constitucional o no. Y si no es constitucional, que no la aplique, que pierda el litigante que la ha invocado. Y si no está de acuerdo, que recurra. Exacto, y si no, que recurre y se decante por los sistemas devolutivos de recursos. Está claro lo que dice Antonio, y creo que cada vez en este país son más los juristas que mayoritariamente van por esa línea. Dime cuántos juristas hay, 3, 4, 5. Bueno, claro, es que los de reconocido prestigio... Los que los de reconocido prestigio pueden optar al cargo. Tampoco somos tantos, Antonio. No, es que basta tener prestigio aquí para saber que ya no eres un jurista. Está claro. Porque si eres un jurista no tendrías jamás prestigio. O dignidad. Yo pienso de todas formas, perdona, sí. Yo era por establecer solo un matiz. Yo sigo en la idea de que mientras la Constitución siga abierta, efectivamente subsistirá el problema. Con lo cual sería necesaria una reforma constitucional que cierre evidentemente el modelo de Estado. Ahora bien, estoy absolutamente de acuerdo en que me da igual que la competencia sea plena en la primera instancia a la hora de declarar la inconstitucionalidad, que se agilice el llamado procedimiento de cuestión previa de inconstitucionalidad. Que haya una sala en el Tribunal Supremo encargada de la última instancia en estos temas de constitucionalidad, pues me parece que es absolutamente correcto. Lo que yo ya también discrepo es que sean exclusivamente miembros del Poder Judicial los que integren esa sala especial del Supremo. Yo no soy de los que cree que la naturaleza de listo en derecho se adquiera exclusivamente por una oposición y deba mantenerse el título hasta la jubilación. Yo, en cambio, creo que debe de estar abierto efectivamente esa sala a juristas de reconocido prestigio, y quizá el problema de la dependencia política, como en el caso de Estados Unidos, se podría solventar en el caso de esos miembros de esa sala especial, con un mandato vitalicio. Sí, ahí bien. Está justificado. Sí. Ahí está justificado. Yo lo único que discrepo con Jesús es que yo sí que pienso que debieran ser jueces de carrera precisamente para evitar la injerencia de un derecho en un derecho codificado como es el nuestro, de aplicación. Que por muchas vueltas que queráis darlos, es un absurdo la propia existencia de un tribunal constitucional en una democracia. No, si me refiero a una oligarquía, por supuesto. Me refiero al Tribunal Supremo, Supremo. Sí. Es en la sala del Tribunal Supremo, porque Jesús lo que matizaba ahí es que a su juicio debía haber también gente que no era de acuerdo. Entonces me refería expresamente a esa sala especial, esa sala de lo constitucional, se podría llamar así, dentro del Tribunal Supremo, como cúspide de la jurisdicción a la hora de decantar la constitucionalidad de los actos y de las leyes. Yo lo que pasa que, lo siento, Antonio, pero yo disiento un poco. Sí, no, pero verás por qué. Porque yo, que soy una rata de juzgado, de los que voy ahí todos los días, yo sé lo que puede pasar en el momento que se vayan planteando cuestiones de inconstitucionalidad por distintos juzgados, y cada uno puede aplicarlo según crea. Uno lo va a entender constitucional y otros no. Y te pongo un ejemplo muy claro: la ley de violencia de género. Yo conozco a algún magistrado que incluso planteó recurso inconstitucional frente a la ley en el Tribunal Constitucional. Esa gente nunca lo hubiera aplicado, y mientras que hay otros juzgados que sí hubieran procesado y condenado a gente por esa ley. O sea, imagínate, ¿No pasa nada? Siempre díselo al condenado. No pasa nada. Lo único que puede pasar es que haya sentencias contradictorias hasta que llegue al Supremo y siente jurisprudencia. Y haya dos. Ya no hay problema. En otros órdenes jurisdiccionales existe el llamado recurso para la unificación. En Estados Unidos funciona perfectamente. Laboral, por ejemplo. Lo que pasa es que se necesitará tiempo hasta que la doctrina dispersa se unifique, ¿no? No tiempo. Lo que necesita es buena fe y competencia jurídica, que en España no la hay. Pues ese es el problema. Bueno, pero no la hay, pero puede haberla. No porque los españoles seamos más tontos o más perezosos o más de pandereta que el portugués o el italiano o el francés. Es que somos distintos de los franceses o de los italianos. Hombre, con relación, no nombro a Inglaterra, al Reino Unido, porque es verdad que la tradición jurídica continental es diferente. Claro. Pero como pueblo somos iguales. Todos los pueblos son iguales. Pues bien, vamos a finalizar aquí. Se nos ha agotado el tiempo.
Aprovecho para despedirme de nuestros invitados, doña Esther, don Jesús. Yo encantado de conocer a Esther y espero discutir con ella y demostrar que está equivocada. Muchas gracias. Muy bien, Antonio. don Antonio, pues muchas gracias por su intervención también. Gracias. Gracias. Están escuchando Libertad Constituyente.